Hay películas que envejecen y hay películas que se quedan. Beetlejuice, estrenada en 1988 por Warner Brothers, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton como el bioexorcista más mugriento del más allá, Alec Baldwin y Gina Davis como los Maitland recién fallecidos, Winona Ryder como Lydia Deetz y Catherine O'Hara como la madrastra más pretenciosa de todo Connecticut. Lleva más de 3 décadas sin moverse del lugar que se ganó en la cultura popular. La premisa era sencilla. Una pareja apacible de pueblo muere en un accidente de coche. Se quedan atrapados como fantasmas en su propia casa. Contratan a un demonio del caos para espantar a los nuevos dueños. El demonio resulta ser el peor contratista del inframundo. Hoy contamos 15 datos raros sobre Beetlejuice. Quédate hasta el número 1, porque cuando Michael Keaton finalmente dijo que sí, llegó al set y construyó el personaje entero desde cero. Número 15. Beetlejuice apenas aparece en Beetlejuice. La película se llama Beetlejuice. Su nombre es literalmente el título, y el hombre no se molesta en aparecer hasta pasados los primeros 25 minutos. Michael Keaton interpreta al personaje con la interpretación más libre posible de lo que significa tener un horario de trabajo. Su tiempo total en pantalla ronda los 17 minutos de una película de 92. El personaje trató su propia película como si fuera una aparición secundaria y salió ileso. El traje de rayas en blanco y negro, ese que Spirit Halloween lleva fotocopiando desde hace décadas, aparece en pantalla durante unos 2 minutos escasos. El resto del tiempo, Keaton va cambiando de atuendo como si un Goodwill encantado hubiera explotado sobre él entre toma y toma. Y Keaton lo quiso así. Peleó para que Beetlejuice tuviera correa corta. Decía que saturar la película con el personaje habría matado exactamente lo que lo hacía funcionar. Miró el papel más grande de su carrera hasta ese momento y pidió menos. Número 14. La escena del Banana Boat casi no llega a rodarse. La escena de la cena con posesión es el momento más recordado de toda la película. Tim Burton pasó casi toda la producción convencido de que no tenía gracia. El hombre dirigió una secuencia destinada a vivir en la cultura popular durante más de 35 años y estuvo con el estómago encogido pensando que iba a caer como un bloque de cemento. El guión original no usaba a Harry Belafonte. Los invitados iban a bailar con una canción de 1939 de los Ink Spots, llamada If I Didn't Care. Lo que habría convertido una posesión sobrenatural en algo parecido a una cena de gala en un restaurante, con fantasmas de fondo. Fueron Catherine O'Hara y Jeffrey Jones quienes empujaron por el calipso. Jones recordaba el Day-O de su infancia y lo propuso. De repente la escena tenía ritmo, energía y un caos que se te quedaba tarareando de camino a casa. Las pinzas de langosta que agarran a los invitados las manejaban técnicos escondidos debajo de la mesa. En al menos una toma calcularon mal y golpearon a O'Hara directamente en la cara. La música de Belafonte también tenía otra ventaja. Era más barata que casi cualquier otra opción disponible. La escena que definió la película sobrevivió en parte porque encajaba en el presupuesto. Cuando Glenn Shadix, el actor que interpretó a Otto, murió en 2010, pusieron el Banana Boat en su funeral. Burton temió que el público la rechazara. En cambio, 30 años después, cuando alguien menciona Beetlejuice, la mayoría no cita una sola línea de diálogo. Empieza a cantar. Número 13. Sammy Davis Jr. iba a ser Beetlejuice. Antes de que Michael Keaton convirtiera a Beetlejuice en un goblinoso y maníaco, Tim Burton tenía una versión completamente distinta del personaje en la cabeza. Su primera elección fue la leyenda del Rat Pack Sammy Davis Jr. y Burton hablaba en serio. Quería que Beetlejuice tuviera algo de espectáculo retorcido. Menos criatura de pantano, más showman del más allá con residencia en Las Vegas. Lo planteó a Warner Brothers. La reacción fue la de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. El estudio no veía a un artista de 63 años como el ser desquiciado que tenían en mente. La idea murió antes de salir de la sala, y Davis no fue el único nombre que circuló. Por el papel pasaron Robin Williams, Bill Murray, Jack Nicholson, Dudley Moore, Tim Curry y el cómico Sam Kinison, que según se contó nunca supo que estaba en la lista porque su representante no le pasó el mensaje.
Su propia representación lo dejó fuera de una película de fantasmas sin decirle nada. Número 12. El guión original era básicamente una pesadilla. El Beetlejuice que conocemos es un estafador del más allá con talento para el teatro callejero y cero filtros sociales. El Beetlejuice que casi tuvimos habría vaciado la sala a media proyección. El primer guión de Michael McDowell tenía un tono de terror directo. El accidente de coche de los Mayland estaba descrito con un nivel de detalle gráfico bastante difícil de digerir. La familia Deeds tenía un segundo hijo, una niña de 9 años llamada Kathy, que en un momento de la historia es atacada por Beetlejuice cuando se transforma en una ardilla rabiosa. Una ardilla rabiosa en una película de Tim Burton. Con esa frase sola ya se entiende lo lejos que estaba ese borrador de lo que llegó a estrenarse. Y la historia con Lydia era mucho más oscura y perturbadora que un matrimonio forzado. Uno de los borradores terminaba con Beetlejuice convirtiéndose en una bola de fuego y volando la casa entera por los aires. La clasificación para mayores de 13 años no habría sobrevivido al primer acto. Warren Scaren llegó como redactor de rescate y rehizo la historia para ajustarla a la sensibilidad gótica de Burton. Mantuvo el horror pero lo volvió absurdo en lugar de traumático. Esa reescritura salvó la película. Número 11. Warner Brothers intentó cambiarle el nombre. Warner Brothers miró el título Beetlejuice y se puso nerviosa. Era demasiado raro, difícil de escribir y confuso para el público general. Esto viniendo del estudio que iba a estrenar una película sobre gusanos de arena, posesiones calipso y un manual para recién fallecidos. Pero sí, el título era el problema. Su propuesta fue House Ghosts, Casa Fantasmas. Un título que no es el nombre de una película. Es lo que diría un niño de 5 años describiendo lo que pasa en la pantalla. Burton lo detestó. En una reunión, ya sin paciencia, lanzó una contrapropuesta sarcástica. Scared Shitless. Un juego de palabras con las sábanas. Los ejecutivos sorprendentemente lo recibieron bien. Burton reconoció después que se asustó de sí mismo. Llegó a decir que se tiraba por una ventana antes de que usaran ese nombre, lo que encaja perfectamente con un hombre que construyó toda su carrera sobre la miseria elegante. El título raro sobrevivió. Beetlejuice se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia del cine precisamente porque no sonaba nada más en la marquesina. House Ghosts habría caído en el olvido antes de que terminaran de imprimir los carteles. Número 10. El más allá iba a tener engranajes gigantes. Antes de que Adam Maitland cayera en ese planeta desértico con gusanos de arena, el más allá tenía otro aspecto. Mucho más caro y mucho más confuso. En primeros montajes, cuando Adam salía de la casa como fantasma, no terminaba en el patio trasero de Saturno. Entraba en un vacío negro lleno de engranajes de relojería gigantes que lanzaban electricidad. El concepto era que ese vacío representaba el interior de un reloj cósmico. El tiempo funciona de otra manera en el más allá. Así que la idea era que estuvieras literalmente dentro de un mecanismo que mide algo que ya no te afecta. Sonaba bien escrito en una pizarra. En pantalla era un desastre. Los espectadores de prueba no entendían qué estaban mirando. Y tenían razón. Vas a ver una comedia de casas encantadas y de repente te encuentras dentro de una fábrica metafísica de relojes sin que nadie te explique nada. La secuencia costó dinero real y solo trajo confusión. La cortaron. En su lugar pusieron el planeta desértico orbitando Saturno. Gusanos de arena deslizándose entre las dunas como pesadillas en stop motion. Un visual simple, claro e inmediatamente legible. Número 9. Delia Deeds iba a ser Angelica Houston. Antes de que Catherine O'Hara convirtiera a Delia Deeds en la patrona de las madrastras artistas con delirios de grandeza, el papel lo tenía Angelica Houston. Houston habría traído elegancia fría, pómulos afilados y una distinción aristocrática muy ajustada a la idea de una madrastra adinerada en una comedia gótica. Pero cuando la producción arrancó, Houston tuvo que abandonar por enfermedad. Entró O'Hara. Y Delia dejó de ser refinada para volverse errática. En lugar de sofisticación contenida, el público recibió delirio artístico en estado puro, grandes gestos, esculturas que parecían arte moderno teniendo una crisis nerviosa, una mujer aferrada a su relevancia creativa a través de guerras de interiorismo mientras los críticos miraban hacia otro lado. Burton entendió muy rápido que la energía caótica y pretenciosa de O'Hara encajaba mucho mejor con el tono de dibujos animados de la película que cualquier elegancia contenida.
El efecto dominó también es considerable. Si Houston no se hubiera retirado, O'Hara no habría estado en ese set. Y sin Delia Deetz, probablemente no existe el prototipo de lo que acabaría siendo Moira Rose en Schitt's Creek. Porque si miras con atención, las elecciones de vestuario de Delia y sus colapsos teatrales son exactamente el molde. Suscríbete si te está gustando el video. Número 8. Catherine O'Hara conoció a su marido en el rodaje. Una película sobre el más allá se convirtió accidentalmente en uno de los servicios de citas más efectivos de la historia de Hollywood. Mientras la casa Deetz se transformaba en la instalación artística más agresivamente ochentera jamás llevada al cine, algo mucho menos caótico pasaba entre bastidores. Catherine O'Hara conoció al diseñador de producción Bo Welch durante el rodaje, el hombre que convirtió esa casa de Connecticut en una escultura posmoderna. Se estaba enamorando en silencio de la mujer que interpretaba a su residente más dramática. Tim Burton, según se contó, notó la chispa antes de que ninguno de los dos actuara. Le dijo a Welch que estaría loco si no la invitaba a cenar. Welch la invitó, y O'Hara reconoció después que lo que le atrajo inicialmente, además de él, fue su talento. Específicamente, esa casa angular y ligeramente desequilibrada que había diseñado. La mujer se enamoró de alguien por sus barandillas de diseño y sus salones de vanguardia. Se casaron en 1992. Tuvieron 2 hijos. Trabajaron juntos durante décadas. Número 7. El pueblo lo encontraron por una postal. El equipo de producción pasó semanas buscando por Nueva Inglaterra el pueblo perfecto para representar a Winter River, Connecticut. Todo estaba demasiado pulido, demasiado moderno, demasiado renovado para pasar por un sitio donde el tiempo había decidido tranquilamente quedarse quieto. Entonces alguien encontró una postal, de esas que están en los expositores de las gasolineras, junto a caramelos de arce y llaveros que nadie compra con intención. En la imagen aparecía un pueblo diminuto llamado East Corinth, Vermont, un campanario blanco, colinas, una calle principal que parecía que en 1954 había decidido no irse nunca. Burton la vio y la búsqueda terminó. El equipo siguió esa postal como si fuera un mapa del tesoro. Cuando llegaron, el sitio real era casi idéntico a la foto, sin cadenas comerciales, sin ninguna señal del mundo moderno metiendo la pata. El salón masónico se convirtió en el colegio de la señorita Shannon. La tienda local se transformó en Maitland Hardware. Una postal de 99 centavos construyó los cimientos visuales de una franquicia que lleva décadas en pie. Ese contraste entre la quietud del pueblo y el caos posmoderno que llega con la familia Deetz solo funciona si el pueblo de fondo es de verdad blando y tradicional. Sin esa postal, la película tiene otro aspecto. Cuando llegó el momento de rodar la secuela, el estudio planteó recrear el pueblo en un estudio, más barato, más controlado, más predecible. Burton dijo que no, volvió a Vermont. Los vecinos del pueblo, que llevan años llamándose a sí mismos los Users, vieron cómo sus fachadas se transformaban de nuevo. Número 6. El primer DVD que envió Netflix en su historia fue Beetlejuice. Antes de que Netflix convirtiera en hábito cancelar series después de una temporada, la empresa era una página web diminuta que mandaba DVDs en sobres rojos como pequeñas cápsulas del tiempo. Netflix arrancó el 14 de abril de 1998 con unas 925 películas en catálogo. El primer disco que salió de su almacén fue Beetlejuice. El fantasma con más estilo ayudó a lanzar un imperio del entretenimiento. Y nadie involucrado sabía que estaba pasando algo histórico. No hubo estrategia de marketing detrás de eso. No fue una elección simbólica. Un cliente hizo clic. Un disco entró en un sobre y la historia se mandó sola por correo desde un almacén. En 1998, los DVDs eran todavía una demostración de poder. Mejor color, mejor nitidez, sin rebobinar, sin las líneas de tracking arruinando la imagen cada vez que dabas al pause. Beetlejuice, con sus verdes neón y sus rayas en blanco y negro y sus visuales surrealistas, era exactamente el tipo de película que la gente usaba para demostrar por qué los discos eran superiores al VHS. En 2023, Netflix cerró definitivamente su servicio de DVD por correo. 25 años de dominio postal. Todo empezó con un bioexorcista, con una higiene dental que haría llorar a cualquier seguro médico. Número 5.
Alec Baldwin estaba convencido de que estaba destruyendo su carrera. Mientras se rodaba Beetlejuice, Alec Baldwin estaba calladamente seguro de que todo aquello iba a hundirle, no ligeramente preocupado. Hablamos de angustia existencial en toda regla. Baldwin reconoció en varias entrevistas que no entendía el tono. Se sentía como un elemento de decorado, como alguien parado en medio de escenas que no tenían ningún sentido para él. En un momento, llegó a comparar la experiencia con cumplir una condena. Baldwin propuso una versión de Adam Maitland más sofisticada, con bordes cómicos más definidos. La respuesta de Burton fue básicamente un no, y luego volvió a sus bocetos. Esa fue la nota completa. Baldwin se quedó sin mapa y con un director que se comunicaba principalmente a través del silencio y los garabatos góticos. Lo que empezó a cuajar en él fue ver a Michael Keaton trabajar. Baldwin describió a Keaton más tarde como un tirador de precisión, tan exacto y tan metido en el personaje que le dio permiso a todo el mundo en el set para creer que la película podía funcionar. Lo que Baldwin no entendió en ese momento es que su confusión funcionaba. Adam Maitland es un hombre que murió de repente y lleva semanas intentando entender una burocracia del más allá, que parece diseñada por alguien que odia a los muertos. La desorientación torpe de Baldwin en pantalla era exactamente eso. La actuación que él consideró uno de sus peores trabajos era justo lo que la película necesitaba. Su incomodidad construyó la personalidad entera del personaje. Número 4. El final cambió porque el público quería más Beetlejuice. El final original de Beetlejuice cerraba todo con orden. Los Maitland y la familia Dietz llegaban a una tregua incómoda. Todos aprendían a convivir. Los títulos de crédito. El destino de Beetlejuice quedaba en el aire, o seguía atrapado o desaparecía sin más del relato. Los espectadores de prueba lo vieron y pusieron el grito en el cielo. Habían visto a Michael Keaton detonar cada escena en la que aparecía y se sintieron robados al no tener un último momento de caos antes de que se apagaran las luces. Tim Burton ajustó. Añadió la escena de la sala de espera del más allá. Beetlejuice colándose en la cola, flirteando con la funcionaria y acabando con la cabeza encogida por el cazador sentado a su lado. Esa secuencia no estaba en el plan original, y el gag de la cabeza encogida caló tan hondo que se convirtió en parte de la identidad permanente de la franquicia. Ese fantasma con cabeza de alfiler acabó siendo prácticamente la mascota, salido de un ajuste de última hora en un pase de prueba. El final de los Maitland también se reajustó. Los primeros espectadores lo encontraron demasiado sombrío. Se potenció la escena del baile para que su versión del más allá se sintiera más como una celebración. Número 3. Tardaron 36 años en volver a decir su nombre. Beetlejuice se estrenó en 1988. La secuela, Beetlejuice, no llegó hasta 2024. 36 años. Eso no es una secuela tardía, es una herencia generacional. El caos de desarrollo en ese intervalo fue espectacular. A principios de los 90, Tim Burton encargó un guión titulado Beetlejuice Goes Hawaiian. El argumento llevaba a la familia Dietz a Hawái para construir un resort sobre un antiguo cementerio, con Beetlejuice de acompañante y ganando un concurso de surf usando magia. Un demonio gótico cubierto de moho y rayas haciendo el giro en una tabla bajo el sol tropical. Burton era fan del desfase tonal de meter al personaje más oscuro que había creado en el ambiente más luminoso posible. Luego intervino la realidad. Burton y Keaton estaban metidos en Batman Returns. Pasaron los años. El reparto envejeció. Hollywood siguió adelante. Durante décadas, la secuela vivió en el infierno del desarrollo. Se escribieron guiones, circularon rumores. Nada cuajó hasta que la nostalgia acabó siendo más ruidosa que la lógica. En septiembre de 2024, Beetlejuice se estrenó reuniendo a Burton, Keaton y Winona Ryder como Lydia Dietz. Catherine O'Hara volvió como Delia, todavía irradiando energía de madre artista en crisis. Jenna Ortega se incorporó como Astrid, la hija de Lydia, pasando la antorcha gótica a una nueva generación. La película superó los $450 millones en taquilla. 36 años de desarrollo en el infierno, un guión de surf hawaiano y la paciencia de toda una generación de espectadores. Número 2. Beetlejuice es literalmente una estrella moribunda.
El nombre Beetlejuice no es una colección aleatoria de sílabas diseñada para confundir a los profesores suplentes. Es un juego fonético con Betelgeuse, una supergigante roja enorme ubicada en el hombro de la constelación de Orión. El personaje del traje de rayas lleva el nombre de una estrella que lleva siglos acercándose a una supernova. La conexión va más allá de lo que la mayoría de espectadores percibe. En astronomía, Betelgeuse es inestable. Pulsa, se apaga, brilla con más intensidad y tiene a los astrónomos mirándola como si fuera una bomba celestial que no termina de decidirse. El Betelgeuse de la película funciona exactamente igual. Es volátil, explosivo, impredecible. Aparece solo cuando las condiciones son exactamente las correctas. Un detalle que se escapa casi siempre. En la propia película su nombre se escribe Betelgeuse, en la lápida. En los anuncios del más allá, fue el marketing el que lo transformó en Beetlejuice porque Warner Brothers no quería que el público saliera del cine discutiendo si se pronunciaba Betelgeuse o de otra manera. La marca resolvió el cosmos. Hasta la regla de decir su nombre 3 veces tiene un paralelo. La Betelgeuse real es conocida por sus ciclos de atenuación irregulares. Se ilumina, se apaga, pulsa. Beetlejuice funciona igual. Aparece, desaparece y explota en caos solo cuando lo invocan correctamente. Lleva 35 años siendo una referencia cósmica que se esconde a plena vista desde los títulos de crédito. Número 1. Michael Keaton inventó a Beetlejuice. El guión le dio a Michael Keaton un nombre y algunos diálogos sueltos. Keaton lo devolvió como una criatura completamente desbocada que nadie había visto venir, Tim Burton incluido. Cuando Burton se acercó a Keaton con el papel, Keaton lo rechazó. 2 veces. El guión solo no vendía el caos, se leía como un ambiente sostenido con cinta adhesiva. Pero cuando Keaton finalmente firmó, entró directo en vestuario y maquillaje y se puso a construir. El pelo tenía que parecer carroña electrocutada. La piel necesitaba el moho, el musgo. El aspecto de llevar 3 siglos descomponiéndose debajo de un porche sin que eso le quitara el sueño a nadie. Los dientes, amarillos y sin cepillar, desde la invención del cepillo de dientes. Keaton no llegó a marcar su posición en el set, llegó a construir un monstruo de detalle asqueroso a detalle asqueroso. Después llegó la actuación. Sabía que tenía poco tiempo en pantalla y que cada segundo tenía que aterrizar como una granada. La voz rasposa y arenosa fue idea suya. La física quebrada era impredecible que hace que el personaje parezca un barquero de feria poseído también. Y ese gag de la emoción improvisada en la que se limpia la nariz y murmura que se la guarda para después no estaba en ninguna página del guión. Burton quedó tan impresionado que le dio a Keaton libertad total para improvisar, lo que es exactamente la razón por la que del personaje parece menos un papel escrito y más una fuerza caótica que se coló en la película y se negó a salir. Y ahí tienes 15 datos raros y verdaderos sobre Beetlejuice. ¿Cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que lleve años queriendo a esta película. Suscríbete si te gustó el video.